Muy buenos días para todos. Muy buenos días, apreciado amigo gobernador. A través tuyo le saludo muy cordialmente a las autoridades del departamento de Cazapá. Padre Nilson, vamos a hacer el esfuerzo, mi querido ministro de Obras Públicas, para pavimentar estas 2 cuadras que hoy están empedradas para el acceso al hospital. No sé si se percataron, pero cuando hizo uso de la palabra el viceministro de Salud, ahí en medio nos reímos nosotros acá con Leticia, porque en un acto previo no le nombró al ministro Borba. Entonces, no sé si se habrán percatado, pero en la primera línea de su discurso ya dijo en representación del ministro Borba. Significa que aprendió bien la lección. O si no, ya era peligroso. Pues yo te defendí. Mi saludo muy especial al viceministro, a todo el equipo del Ministerio de Salud, a todo este gran equipo que fue protagonista en esta lucha, en este tiempo tan difícil que nos tocó y que nos sigue tocando administrar nuestra nación, guiar a nuestra nación. Y cuando hago uso de la palabra, tengo que iniciar con un mensaje de solidaridad. Dijo el gobernador, te tocó, presidente, años difíciles, y así es. Jamás me hubiese yo imaginado, ni creo que nadie, tener que enfrentar por esta crisis sanitaria mundial que nos toca y nos tocó enfrentar. Y mi solidaridad, porque ustedes ni se imaginan, algunos tal vez pueden intentar imaginarse, pero ni se imaginan lo que es para un presidente. Todas las noches, cuando espero los resultados de los datos que emite el Ministerio de Salud, de cuántos contagiados tenemos por día y peor aún, de cuántos fallecidos tenemos por día. Cada fallecido para un presidente no es un número. Cuando de repente teníamos 150 y ahora estamos en un promedio de 50, de 40, para el presidente no es un número, no son números. Son personas con nombre y apellido que traen un luto y un sufrimiento a la familia de nuestro país. Y estar al frente de la nación todas las noches con esos números, solamente, seguramente, yo puedo saber la enorme carga que significa eso en este momento difícil. Y el sufrimiento que uno siente muchas veces y no entiende, pero en su tiempo Dios dará la respuesta. ¿Por qué nos puso este desafío a nosotros en este momento tan difícil que vive la humanidad y que nuestro país está enfrentando? Pudimos haber hecho más, definitivamente. Se hizo mucho. La historia hablará en su tiempo. La historia se va a escribir después y va a puntualizar seguramente nuestros errores, tal vez algunos aciertos, y se va a poder escribir esta historia de la humanidad, y Paraguay escribió su propia historia. Hoy parte de esa historia vimos en el resumen que presentó el ministro de Obras Públicas, donde hacía mención a esa primera etapa. Esa primera etapa que iniciamos con tanta incertidumbre, tanto desconocimiento, pero que era absolutamente visible entender la deuda histórica que tenía nuestro país
con nuestro sistema de salud. Hoy en Cazapá, estamos habilitando 22 camas. Con esto que vamos a habilitar en esta segunda etapa de inversión del Ministerio, y quiero hacer una puntualización, todos los pabellones de contingencia que se construyeron en la primera etapa se construyeron con ahorros de procesos licitatorios competitivos que permitieron redireccionar ese ahorro de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, los primeros ¿cuántos pabellones? 9. Los primeros 9 pabellones fueron de créditos redireccionados de ahorros de rutas adjudicadas que nos permitieron invertir para tener. No fue con ni un guaraní más de los préstamos que ya habían sido aprobados por el Banco Interamericano, que nos dio un gran apoyo para poder redireccionar. Y estos también pudimos tener ahorros importantes que avanzamos hacia la construcción de 2 pabellones, el de Santa Rosa de la Guaraí y en el lejano distrito de Mariscal Estigarribia. Con esto, nosotros heredamos e iniciamos nuestra gestión con 270 camas de terapia intensiva en papeles y un poco menos en funcionamiento. Hoy tenemos alrededor, eso se hizo en 200 años de vida y más independiente del Paraguay. Ahora tenemos en un año y medio 734 camas, casi el triple. La estrategia al inicio de año fue entendiendo esta realidad, tomar medidas tal vez que ningún otro país tomó en la magnitud y en el momento que tomó Paraguay. Se acordarán que con el primer caso en el Paraguay nosotros ya tomamos medidas restrictivas con 2 objetivos, o realmente con 3 objetivos. 1, generar conciencia sobre el cambio de cultura y de hábito que necesitaba nuestra población, que no se hubiese dado si no generábamos un efecto shock. La utilización del tapaboca, el distanciamiento social, el lavado de manos. Paraguay fue ejemplo y es ejemplo en términos de la conducta ciudadana con respecto. Evidentemente no somos perfectos, pero hemos asumido con mucha responsabilidad este cambio de hábito y de cultura que nos permitió casi un año darnos el tiempo suficiente para poder hacer estas inversiones, que es la segunda estrategia. La segunda estrategia era fortalecer nuestro sistema de salud. ¿Qué hubiese pasado si el pico de la pandemia que vivimos hace unos meses hubiese ocurrido como ocurrió en gran parte del mundo, en países del primer mundo, el año pasado al inicio de la pandemia, sin esta capacidad? Ahí sí hubiésemos visto lo que vimos en países del primer mundo, gente que fallecía en las calles, e imágenes trágicas que vimos en el inicio de esta gran tragedia que nos tocó enfrentar. Y la tercera estrategia era para desarrollar capacidad a quienes quiero rendir y rindo constantemente un gran homenaje, que es al todo el personal de Blanco. Era un virus nuevo, con un tratamiento diferente. Teníamos que saber en qué momento poner respirador, cuáles eran las drogas más efectivas, de acuerdo a los síntomas que tenía cada paciente. Y todo eso se fue construyendo de a poco, y Paraguay pudo vivir un proceso de concienciación, mejorar nuestro sistema y capacitación de nuestro personal.
Y reitero, no sé si lo hicimos bien, no sé si lo hicimos muy mal, lo único que sé es que lo hicimos de buena voluntad, con mucho coraje, y dejamos todo nuestro esfuerzo para poder enfrentar con la menor cantidad de víctimas y con un sufrimiento diario. Estoy seguro, porque conviví y viví de todas las autoridades, de todos los ministros, que tuvimos que construir políticas para contención social, que tuvimos que construir políticas para precautelar el empleo, que tuvimos que construir políticas para la asistencia a las ciudades, donde las medidas sanitarias generaban mayor impacto en su economía. Y ahí están los números son auditables, los números van a formar parte de esta historia y seguramente el tiempo será el juez de nuestros actos. Hoy, realmente para mí, mi querido gobernador, y a todas las autoridades, al director de la entidad binacional, a quien también le pedí que podamos darle esa buena noticia hoy de poder entregar ya la beca a los jóvenes, el apoyo al Consejo de Salud, y que se incluya en la próxima sesión del Consejo la posibilidad de una inversión importante de más de 6.000 millones de guaraníes en proyectos productivos para los pequeños productores acá del departamento de Cazapá. Quiero también anunciar a través hoy estamos habilitando en el departamento de Cazapá, gobernador, 115.000 millones de guaraníes en diferentes áreas, en las que ya hablamos, la inversión en el pabellón, 346 viviendas para sectores populares en 6 distritos del departamento, y vamos a llevar adelante esa inversión de 70 viviendas acá en el distrito de Cazapá, que ya está trabajando el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Alrededor de 25.000 millones de guaraníes de inversión del Ministerio de Urbanismo. El Ministerio de Urbanismo generó 608 viviendas en su gobierno. Acá en el departamento, 608 viviendas ya en el departamento de Cazapá. Y después pueden ver los números y ustedes hacer las evaluaciones. Pero lo más importante no son los números. Lo más importante es que eso generó, primero, vida digna para un paraguayo o para una paraguaya. En el mayor de los casos, madres solteras que tienen un techo para criar a su hijo. Vida digna para nuestros compatriotas. Segundo, generó fuentes de trabajo en momentos difíciles, donde la gente perdía su trabajo por las medidas sanitarias. La inversión pública pudo contener el empleo. Y tercero, permitió que la economía paraguaya sea una de las economías que, reitero, tampoco eso no se siente, pero eso son gente que se sigue cobrando su sueldo, gente que sigue teniendo un ingreso, gente que puede darle vida digna a la familia. Tanto el Ministerio de Urbanismo y Vivienda como el Ministerio de Obras Públicas. Yo no sé si está ahí. Hoy vamos a habilitar el tramo que nos comprometimos en campaña. Recuerdo que caminábamos por acá, por el departamento, y la gente nos pedía el tramo Cazapá, Boquerón, San Francisco. Hoy vamos a habilitar ese tramo con el Ministerio de Obras Públicas, y creo que con este tramo estamos llegando casi a 171 kilómetros de rutas pavimentadas en el departamento de Cazapá. Y ustedes pueden hacer, reitero, la evaluación en 3 años difíciles, 3 años de pandemia. Todos estos pedidos que me hace el gobernador sobre mayor pavimentación, la ruta a San Francisco, a San Juan Nepomuceno, y todo esto requiere de fondos, todo esto requiere de una estructura financiera para llevar adelante esta inversión.
No hay país en el mundo que haya podido crecer sin un endeudamiento. Lo importante es que el endeudamiento sirva para obras que generen desarrollo a nuestras comunidades y a nuestra economía. Nosotros tenemos el mejor de las intenciones de seguir trabajando y se ha demostrado con eficiencia, mi querido gobernador. Está la placa de los kilómetros que hicimos. Porque no es una cuestión de que uno quiera, porque mucha gente cuestiona y yo soy un demócrata y acepto los cuestionamientos y las críticas. Lo único que puedo hacer es mostrar números y trabajo y resultados para que la gente por lo menos pueda mirar. Esos son los números, esas son realidades. En 3 años de gobierno que vamos a cumplir en agosto, duplicamos al mayor gobierno en toda la era democrática en ruta asfaltada entregada. Eso no es discurso. La economía paraguaya es la que menor cayó en la región, 0,6%, toda la región cayó 7% en el año de pandemia. Este año estamos creciendo y vamos a crecer, si Dios quiere, alrededor de 3 al 4%. Y estos números no son números de inversión nada más. Esto permitió que la economía no caiga tanto, que la gente siga trabajando. Y esto demuestra la administración de la burocracia pública en tiempos difíciles. Yo quiero agradecer a todo este equipo de trabajo y principalmente a la gente. Estoy tan orgulloso de lo que hemos visto en este tiempo. Ustedes no saben, apostamos al mecanismo COVAX para generar equidad, donde se cuestionaba el concepto de equidad, porque la gente, hasta eso no pasó. La gente decía que equidad, otros países decían que equidad tenía que significar no distribución equitativa de vacunas por tamaño de población, sino distribución equitativa de vacunas por situación epidemiológica de cada país. Entonces Paraguay era víctima de sus propios números. Entonces muchas veces no nos tenían en cuenta porque habían otros países que tenían una situación epidemiológica peor que la nuestra. Ese era el debate de cuál iba a ser, al mecanismo que la Organización Mundial de la Salud nos recomendó para garantizar compra equitativa en distribución y garantizar también un precio adecuado para que mañana no digan que compramos vacunas de oro. Nadie sabe el peso de las decisiones que se tiene que tomar acá. La frustración cuando un mecanismo que uno apostó no funcionó. Y tengo que decir con el dolor pero no puedo callarme, COVAX no funcionó. Y nos atrasamos en el proceso de recepción de vacunas. No tuvimos la cantidad en el tiempo que quisimos nosotros con el Ministerio de Salud para iniciar el proceso de vacunación masiva. Por suerte, países cooperantes, aliados estratégicos, a quienes le agradezco de corazón, nos dieron la oportunidad de demostrar ese paraguayo extraordinario, que muchas veces no ven, o no vemos nosotros mismos, entre nosotros no nos vemos. Ese paraguayo y esa paraguaya extraordinario que hicimos. ¿Y por qué viene la segunda dosis de 1 millón? Porque en una semana nadie creía, la gente decía que íbamos a vacunar, ¿cuánto era? 50.000 por día, llegamos a vacunar 100.000 por día gracias a este gran equipo de trabajadores de blanco. Gracias a la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional que hizo una gran planificación en el Autódromo Aratirí, que es un ejemplo. Con menos cantidad de población tenemos números que países y ciudades con mucho mayor población que Paraguay no pudieron vacunar la cantidad de vacunados que se hizo en el Aratirí. Y eso no es un mérito del presidente. Yo no quiero ni un mérito porque no es mi mérito. Es mérito de la gente, de los jóvenes, de la ciudadanía que se fue, que acudió a los vacunatorios, de ustedes, del equipo del Ministerio de Salud, que se fueron y que vacunaron en un día en el Autódromo Aratirí. Creo que se llevó a 16.000 vacunados por día. A la gente voluntaria de la Secretaría de Emergencia Nacional que hizo eso y vieron lo que Paraguay hizo y nos reconocieron y hoy nos dan otro apoyo. Mi gratitud al gobierno de los Estados Unidos, del presidente Biden,
Y muchas otras cosas nos pasó en este tiempo, sufrimos presiones que en su momento seguramente vamos a contar. Pero mi querido gobernador, a todas las autoridades quienes nos acompañan aquí, realmente a Ñanelva, muchas gracias por ese gesto solidario, Ñanelva, de su fundación. No solamente que ahí está, hay dos gobernadores presentes, el gobernador de Cazapá y la gobernadora de Misiones. No, pero ese gesto solidario que también habló el presidente Nicanor, el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado es fundamental. La gente muchas veces la inversión del Estado es fundamental y se complementa con el sector privado. El Estado invierte muchas veces de manera mucho más riesgosa porque es su rol como un Estado presente en una sociedad donde el centro de la sociedad es el ser humano. Y con lo que invierte el Estado se vuelve atractivo para que el capital invierta. La gente trata de poner en duda, no sé por qué, la posición del presidente sobre la defensa al capital privado, sobre la defensa a la inversión, que fue mi bandera y mi itinerario de vida. Pero yo entiendo, todo tipo de manipulaciones tenemos que aceptar cuando estamos en estos cargos. Pero la seguridad a la inversión no es ni de izquierda ni de derecha. Es un valor de la democracia. El Estado tiene que invertir de una manera humana, poniéndole como centro al ser humano, no al lucro. Ese es el rol del Estado. El Estado tiene que estar y dar el primer paso, y después tiene que venir el sector privado. Y al sector privado le tenemos que dar seguridad. ¿O quién va a querer invertir? Acá Pipo pide industria. ¿Quién va a querer invertir en un país donde no hay seguridad? Seguridad es un valor de la democracia, no es de izquierda ni de derecha, y la violencia, la inseguridad son antivalores de la democracia que impiden la inversión privada y el desarrollo de una nación. Los empresarios privados son los que invierten y de ahí recogemos los impuestos para poder hacer programas sociales. No se puede satanizar al sector privado porque de ahí salen las rentas y los impuestos para poder llevar adelante los programas sociales. Para que el Estado invierta tiene que tener un ingreso, y ese ingreso es el talento del sector privado, que a través de un sistema de redistribución de lo que se genera en un país se fortalece el Estado y las políticas públicas y las políticas de contención social. Tenemos que convivir juntos salir adelante, evitar el enfrentamiento entre paraguayos, evitar los discursos que generen violencia entre paraguayos. La violencia ahuyenta la posibilidad del desarrollo de una nación. Y yo quiero, al felicitar a la señora Nelva por esa contribución solidaria que hace, que es el mayor capital, la mayor cuenta bancaria, es estos gestos solidarios, doña Nelva. Esto es lo que te va a hacer mucho más próspera de lo que ya sos. Y por sobre todo te va a dar una gran tranquilidad de conciencia, que eso no tiene precio. Al fin y al cabo, la mayor riqueza que tiene el ser humano es su tranquilidad de conciencia. Y mi gratitud por este gesto. Ojalá que muchos empresarios te copien, inviertan en sus comunidades para poder mejorar nuestro sistema de salud. Y reitero nuestra gratitud a todos los que nos acompañaron y nos acompañan. Vamos a seguir trabajando, es lo que sabemos hacer, es para qué estamos, trabajar. Hablar menos y trabajar más. Eso es lo que la gente espera de su gobernante. Y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza, con ese espíritu de ese paraguayo, de esa paraguaya que nunca se sintió derrotado a pesar de los momentos difíciles que nos tocaron vivir en este tiempo, pero que también salió lo mejor del paraguayo. Ahí está lo que se hizo en estos días, lo que la gente hizo en estos días. Más de 1 millón, ¿cuántos vacunados ya tenemos? No, pero en esta semana, en estas 2 semanas.
promedio de 100.000 por día. Imagínense lo que hicimos cuando se nos dio la oportunidad. Vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para que nos falten vacunas. Algunos cuestionan la cooperación. Yo no me importa, vacuna de donde venga, comprada cooperación. El presidente todos los días lo único que hace es priorizar el proceso de vacunación porque eso salva vidas. A los jóvenes les digo, la vacuna es un proceso de inmunización. Tampoco tenemos que vacunarnos y olvidarnos de las medidas sanitarias. Le pido que mantengamos las medidas sanitarias, mantengamos el distanciamiento social. Hay una esperanza de acuerdo a los números que estamos viendo, pero no podemos decir que esto está en un proceso final. No sabemos. Esto es una enfermedad que estamos aprendiendo todos los días, un virus que lo estamos conociendo. Pero estamos mejor que antes y estoy seguro que en poco tiempo más vamos a estar festejando esta historia trágica que le tocó a la humanidad y este espíritu solidario que vivimos en nuestro país. Entonces agradecerle a todos, mi querido gobernador. Vamos a ir allá a San Francisco a hacer nuestra habilitación. Vamos a primero en Maciel, Cazapá, habilitar nuestras casas. Muy contento de estar en este querido departamento de Cazapá. Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.